Sí, existen distintos tipos, todo depende de la técnica de reproducción que vayamos a aplicar. En caso de inseminación artificial, lo que nosotros pretendemos es el desarrollo de 1 o 2 óvulos, porque lo que queremos evitar, lógicamente, es la gestación múltiple. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues menor dosis de gonadotropinas, en principio, y normalmente el número de días de estimulación suele ser menor. En caso de fecundación in vitro, ¿qué es lo que hacemos? Utilizar mayor dosis de hormonas, porque lo que necesitamos es el desarrollo de varios óvulos. Eso en principio, y luego también tenemos que aportar unas hormonas que anulen el funcionamiento de nuestra hipófisis para que no se produzca secreción de hormonas internas. Entonces, son distintas dos tipos de hormonas, unas para estimular los ovarios y otra para frenar la hipófisis en caso de fecundación in vitro. Y en caso de inseminación, pues estimulación de los ovarios, pero con menos dosis de hormonas. En donación de óvulos se realiza estimulación ovárica en la donante. En el caso de la receptora no hay estimulación ovárica, lo que hay es una preparación del útero, preparación del endometrio para cuando realicemos la transferencia de esos embriones que se han generado a través de la donación de óvulos.